explicar como tal es, la utilización de esta herramienta. Mm, bueno, ¿por qué? Se sabe que lo primero que nosotros tenemos que hacer es que vamos a ir a estas paraventas y obvio estas para compras. Ujú. Entonces, a veces hay movimientos, por ejemplo, a veces hay movimientos así que nos dan de una el ratio 1:3. ¿Y dónde lo vamos a ver? Vea, esto se ve acá. Bueno, el ratio es importante porque vea que si lo vemos desde esta perspectiva, acá solamente tenemos 2 pips. Okay. Si yo lo aumento a 5 pips, estos, si yo lo aumento a estos pips, vea que ya es menos ratio, sería un 1:1. Si yo lo bajo un poquitico, tendría un 1:2. Hay un 1:2 que está bien en el trading. Eso es lo que siempre se busca. Pero mire cómo aumentó el, en los espacios, ¿sí? Eh, para que el precio tenga más movimiento, ¿cierto? Hay un stop loss más ancho, pero eso implica también de que podemos estar peligrando de que la operación se nos vaya en contra porque tal vez eh, tenemos un rato muy amplio. Pero, en fin, la teoría es esta. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en una temporalidad de un minuto, pueden ser muy poquitas velas. Y si nos vamos con esta misma distancia, si miramos en pips, acá hay 10 pips, el beneficio es un 1:2 y acá estamos teniendo en cuenta que estamos arriesgando 5 pips. 5 pips de solo por 10 de ganancia, un ratio de 1:2. Lo mismo que para compras. Y si por ejemplo si yo pongo un pip de stop loss, hay un pip nada más. Y acá voy a poner los mismos 10 pips. Ahí me está dando un ratio de 1:10. Es lo mismo que si lo hubiéramos podido hacer acá. Yo lo bajo hasta un pip. Ahí estamos teniendo un 1:10. Y la entrada fue en el mismo lugar, con más precisión. Que hubiéramos tenido, por ejemplo, un vacío. Entonces entrábamos como tal al pip. A ver cómo se vería en la gráfica. Por ejemplo, esa entrada yo la tomé anoche. Esa entrada yo la tomé anoche. Y tuvo un ratio de 1:3, casi 4. Y solamente se movió el precio de 5 pips. Y eran estos dos de 1.7, casi 2 pips. Ok. Entonces, mm, eso es lo que. Esto es lo que va a asumir, esto es lo que nos va a decir a nosotros en cuál es nuestro porcentaje, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro porcentaje de ganancia? Porque si yo hubiera aumentado los pips acá, lo hubiera dejado por fuera de la zona, hubiera tenido un ratio 1:1, pero en estos los como tal, yo lo había reducido acá a 1.3. Ese era el stop loss. Entonces, ¿cómo utilizarlo en TradingView? Por ejemplo, si tomamos toda esta subida, un ejemplo acá, si tomamos toda esta subida y colocamos una posición, a ver donde vemos una ruptura,
Entonces, pongamos la compra acá, ok, y vamos a colocarle 5 pips. Ahí. Y vamos a ir como siempre por un 1 a 3. Listo. Eso sería lo ideal, buscar siempre, siempre, siempre 1 a 3. Arriesgar uno para ganar dos como tal, dos. Entonces, siempre vamos a perder uno, ¿cierto? Siempre vamos a perder uno. Pero si tenemos en cuenta el ratio, y eso la verdad solamente se puede calcular acá en esta herramienta nos dice todo. El precio nada más se corrió 15 pips, ¿cierto? Por ejemplo, mis entradas yo siempre busco un ratio de 1 a 10, ok. Yo siempre busco una entrada de 1 a 10. Aquí. Mm, ahí, dejémoslo ahí. El precio como tal, mire que se movió entre esta zona y esta zona, ok. Y si yo le hubiera puesto 5 pips, ahí 5 pips para buscar un 1 a 3, déjalo ahí, para buscar un 1 a 3. Mire, no es mucha la distancia que se ha movido, ¿cierto? Tenemos más flujo para que el precio hubiera hecho sus movimientos, ¿cierto? Entonces por eso esa es lo ideal. Si tenemos más pips en contra, por ejemplo 10 pips, tenemos el mismo riesgo y todo eso, pero vamos a tener acá, vea, ahí tenemos un 1 a 1, se puede decir. Entonces tendremos que buscar mucho más movimiento, y ese movimiento nos lo estaría dando, a ver, 1 a 3, acá, ahí, ese movimiento, bueno, tal vez puede que, a ver si no lo hizo, sí, pero ¿cuánto se demoró? Se demoró demasiado. Entonces, si lo ideal siempre es buscar un 1 a 3, entonces lo importante va a ser reducir los pies, o sea, entrar un poquito más exacto, eh, y dejarlo correr, ¿cierto? Si yo tengo una entrada, vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a hacerlo hoy en la Kilson. Vamos a ver, es acá en la Kilson, esta caída. Entonces podríamos decir que teníamos un bajo, tenemos el alto, tenemos el boss, el precio vino, no respetó esta zona de demanda, y me dejó un order block
Cuando vino acá me generó este order de acá. Entonces yo vi ese que de estructura, solamente estamos simulando. Vi ese que de estructura y coloqué una entrada ahí, la apertura de ese order block y el stop loss por encima. Tengo un pi y que voy a buscar un ratio de riesgo beneficio de 1 a 3. Eso sería un 1 a 3. No hay menos de 1, 2, 3, 4, solo 5 velas. Y eso sería lo que buscamos. Entonces digamos que lo hubiéramos colocado acá, 2 pips. Y hubiéramos buscado los mismos 1 a 3. Hubiéramos tenido este profit. Hubiéramos tenido más o menos este profit y obviamente es válido y es lo requerido. Por eso no necesitamos coger movimientos muy fuertes, como por ejemplo que hubiéramos cogido este 1 a 10. Este hubiera sido mi ratio 1 a 10. Movimiento más largo, pero igual se dio, ¿cierto? Y tenemos las confluencias. Estamos en un horario específico. Estamos en un horario específico que es a partir desde las 7 de la mañana en Estados Unidos. Y acá como tal lo vemos así, por eso tenemos que poner el indicador. El indicador va a ser este, se llama time zone. La visibilidad va a ser en horas, en minutos. Las entradas, los datos van a ser desde las 8 de la mañana hasta las 8:30. Okay, desde las 7:30 hasta las 11:30, pero yo lo tengo desde las 8 porque últimamente hay mucha volatilidad antes por la inflación, entonces meten muchas operaciones. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, vamos a buscar otro ejemplo. Esta sesión estuvo rara. Buscar una otra. La última 15. Acá. Vamos a hacer un breve análisis. Es difícil esta sesión, miren. Muchas mechas de rechazo. Acá. Bueno, sabíamos que veníamos de esa estructura bajista. Toda la kill, son ya bajista y son las 9:30 de la mañana. A las 9:30 de la mañana. Bueno, a las 9:30 hay un retroceso en esta vela doji, que es un horario específico. Yo siempre busco las 9:30 también para buscar movimientos y continuación de la final de la tendencia de la Kilson. Entonces, a ver, vamos como si hubiéramos estado ese día, tenemos este último bajo acá, es un boss, y teníamos un alto, precio vino el precio vino por acá esta zona. Bueno, después el precio subió, cayó, hizo un cambio de estructura acá, este es el último bajo, cambio de estructura y rompió estas estructuras fuertes y llevó estos sell stops que ven acá, y me dejó como tal este patrón.
tiempo para entrar en una venta. Coloco la posición ahí, la apertura y podemos colocar el stop loss por encima de la zona. Y 2 pips y buscaríamos el mismo ratio de 1 a 3. ¿Okay? En este caso buscaríamos el 1 a 3, sería acá. Así de simple. Cogeríamos un movimiento, usaríamos el lotaje correcto para tener con seguridad estos pips y, tener esa pues entrada ahí y en un horario específico como tal, y no necesitamos estar pendiente pues todo el tiempo al gráfico. Otra cosa que quiero enseñar es eso. Bueno, por ejemplo, tenemos abierta una posición en venta, ¿cierto? Estamos buscando un 1 a 3, acá lo tenemos, un 1 a 3. Entonces, a partir de esta apertura, acá, entonces esta apertura de acá va a ser contada como el inicio, ¿verdad? Inicio de operativa. Inicio de operativa. Listo. ¿Cuánto tiempo vamos a durar en esta operación? Es muy importante. ¿Cuánto tiempo podemos durar en esta operación? Si acá eran las 7, ¿cuánto tiempo debemos o es lo requerido de que el precio venda y haga un movimiento hasta que lo último punto nos dé el profit? ¿Cuánto tiempo tiene que ocurrir de acá hasta el profit? Lo recomendado para hacer un trade scalper, que hay un trade scalper que analicemos desde H1, M15, M5, o bueno, puede ser M15, M5 y M1. De entrar en M1, ¿cuánto podemos nosotros dejar correr esa operación? ¿Cuánto tiempo? Porque suele pasar de que uno deja una operación abierta, ¿cierto? Uno deja una operación abierta y entonces ya no sabe cuándo uno salir, y el precio nos activa la operación, pero pues no sabemos dónde vamos a salir o qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahí, porque el precio puede activarnos la operación, puede venir y puede volver y puede estar acá 2, 3 minutos, hasta no sé, 15 minutos sin tocarnos el stop loss, y puede que nos vaya a dar la entrada, pero esa mera indecisión que hay en este lugar, que es que está tomando tal vez posibles el stop de estas zonas, y el precio se está moviendo ahí y tenemos que saber cuándo pues debemos de cerrar, porque si no después puede llegar y pues nos saca y nos hace perder todo este tiempo acá donde hubiéramos podido buscar otra entrada, simplemente esperarnos. Entonces, ¿cuánto tiempo es lo requerido? En, Desde la apertura mmm, 45 minutos de operación para un trade intraday.
hacer un trade scalper, mínimo 15 minutos o 20 minutos. Yo suelo darle 15 minutos. 15 minutos. Ya, por el momento yo uso esos dos porque no me considero un trader swing o un trader a largo plazo. Entonces acá tenemos los datos que necesitamos. Acá tenemos los datos que necesitamos. 45 minutos y 15 minutos. $45. Bueno, ¿qué pasa con las reglas del trade? Okay. Eh, en las reglas del trade, acá podemos ver un punto de interés donde el precio llegue, se devuelva y reaccione con fuerza. Okay. Y esos tipos de patrones es los que tenemos que aprender un poco a identificar. Eso es más que todo con la experiencia y los rompimientos de estructura para saber en dónde vamos cuál es el momento donde vamos a llegar y colocar break even o simplemente vamos a tomar parciales. Ok, entonces lo primero es que si la operación dura 45 minutos, en qué tiempo o en qué momento nosotros vamos a sacar parciales o vamos a asegurar un poco de dinero del que ya tenemos. Puede que el trade que nos dé, okay, y que el trade baje y que se nos devuelva y nos saque y simplemente hubieran pasado 20 minutos, okay, y estábamos esperando 45. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Si hubiéramos podido cerrar la operación. Entonces esa es otra de las cosas que pasan cuando ya aprendemos a operar y vemos que el precio se acerca casi a tocarnos el take profit, pero simplemente se nos devuelve. Personalmente me ha pasado muchas veces y es frustrante no saber en dónde debíamos de haber tomado parciales de un 50%, donde debíamos de haber bajado el stop loss a punto de entrada, o en qué momento simplemente teníamos que haber eh, sacado el 50% de la ganancia que teníamos, por ejemplo $300. eh, digamos que íbamos a buscar $300, estábamos arriesgando 100 para buscar 300 y llevábamos 250, okay, casi 280 o algo así, llegamos para los 300 y el precio se nos devuelve. Podemos cubrir los 150, o sea, dejar un 1 a 1, cubrir la ganancia, cubrir la pérdida que teníamos dispuesto a perder y recuperar saldo de esta ganancia. Claro que sí, entonces para eso lo que tenemos que utilizar es como tal también tiempo. El trade debe de cumplir con unas reglas específicas. ¿Okay? Las reglas específicas son: si el trade toca el TP antes de los 45 minutos o 40 o media hora, se toma el 80% del dinero y se pone break even. Okay, esta es una de las reglas. Si el trade toca el take profit antes de los 45 minutos o media hora antes,
se toma el 80% del dinero y se pone break even, ¿sí? O sea, se toman parciales. Que el precio vino e hizo este movimiento en 20 minutos. En 20 minutos y llegó y nos tocó el take profit acá antes de los 45 para hacer un trade intraday, ¿cierto? Por ejemplo, de 45 minutos a una hora. ¿Por qué se le llama intraday? Porque lo mínimo es 45 minutos, que desde acá hasta acá dure 45 minutos, sería como que lo mínimo o lo máximo. Y obviamente ya aquí pondríamos, si eso se nos completa mucho antes, quiere decir de que nuestra lectura del gráfico, nuestra comprensión de lectura en las velas y en el mercado fue bien y tuvimos razón y entramos con los movimientos de los tiburones grandes. Entonces simplemente eso se nos va a completar mucho antes porque vamos con el mercado y simplemente podemos colocar break even y tomar parciales, 80% tomar parciales. Si tenemos un lote, pues simplemente vamos a dejar corriendo 0.20 de lotes, ok, no importa, no importa si en lo adelante vemos 30, 40 o 50 dólares solamente. Lo importante es que ya tomamos el dinero de la mesa, ok, tomamos nuestra ganancia y vamos con todas las instituciones. Entonces es una gran probabilidad de que sea la tendencia macro y que por ser la tendencia macro no se nos vaya a devolver, ok, y no cierre, o probablemente sí, no lo sabemos. Eso es para el trading, para el trader intraday. Como tal, la regla para el trader scalper es esto: si la duración del trade si la duración del trade es de 15 minutos, cuando llegue a los primeros mm, si el trade toca el TP antes de los 10 minutos, se toma el 80% de los parciales del dinero ganado y se coloca en break even. Tenemos la siguiente regla. La siguiente regla es esta, okay. Esto es para el trader scalper, para el trader scalper como tal. Entonces el trade debe durar 15 minutos y en esos 15 minutos nosotros como traders no podemos descuidar el gráfico. Si estamos en una operación tenemos que ir con la operación, no podemos abandonarla, tenemos que estar pendiente, no simplemente dejamos la operación y que haga lo que tenga que hacer, porque sería dejar muy todo a la suerte. Y si queremos ser un poco gestionantes del dinero para ser rentables, debemos estar pendientes a nuestras operaciones con el tiempo, en qué tiempo se abre, en qué tiempo se cierra, en qué tiempo debo de salir, en qué tiempo debo de entrar, en qué tiempo debo de hacer todo. Entonces como tal, tomar una entrada y dejarla correr no es lo más eh, sabio y no es lo más rentable, porque el precio puede llegar y nos ha dado un ratio, no sé, inmenso de 1.30 y ha pasado, no sé, 3 horas, porque el mercado es muy volátil. Entonces el mercado es muy volátil y en cualquier momento nos da movimientos súper grandes, súper fuertes, y wow, pues en ese momento nos puede estar dando mucho dinero. Pero ¿qué pasa? Que para todo movimiento fuerte también debe haber una reversión fuerte, porque el mercado es fractal. Entonces puede ser que llegue y
nos saque simplemente, y ya 1 hora o 15 minutos antes de levantarnos o de darnos o de acordarnos del trade. Entonces, si queremos ser disciplinados, debemos de tener ese tipo de reglas. Ese tipo de reglas. ¿Qué pasa cuando eh, si el trade se tarda pues más de 6 minutos? Pues simplemente cerramos el trade, ¿ok? Simplemente cerramos el trade, ya, nada. No nos complicamos la vida. Si el trade venía aquí, si ya ha pasado, yo a veces le doy 50 o máximo 1 hora a un trade intraday, y si veo que a la hora pues no me ha dado el TP, yo simplemente lo cierro, lo cierro y saco mi ganancia y lo cierro. O si tal vez ha jugado así, ha consolidado y ha estado entre mis ganancias y mi pérdida, ganancia, pérdida, ganancia, pérdida, pues simplemente espero el mejor momento indicado para que el precio me deje en cero de pérdida, o que me dé así sea 1 centavo de ganancia, y cierro mi trade si ya han transcurrido más de 45 minutos. Mm, la misma regla es para el trade de scalper de 15 minutos. 15 minutos es la misma regla. Entonces, como tal, el inicio de operativa siempre lo voy a tener en cuenta. En qué momento empiezo. A partir de ese momento voy a tener 45 minutos para un trade intraday, o para un trade de scalper 15 minutos. Y si el precio me llega antes al take profit, simplemente no coloco take profit, sino que tomo parciales, coloco break even y dejo que el precio siga su movimiento del mercado. Lo mismo para intraday y para scalper. Intraday y scalper. La tercera regla sería: si el precio se demora más de este tiempo, simplemente me veo obligado a cumplirme con mi trade y cierro el trade, sin importar si estoy en pérdida o si estoy en ganancia. Si puedo buscar otro trade, ok, puedo buscar otro movimiento o esperar un momento.